Buenas tardes para la Sociedad Médica, como todos los jueves. Es un placer continuar con el Club de Medicina Sir William Osler. Hoy vamos a presentar un caso clínico y primero el señor Federico Vega va a hablar del arquitecto Federico Vega, obviamente sobre William Osler. Y bueno, todos Samir Cabaye se va a encargar de terminar la presentación y va a coordinar el doctor Martín Rodríguez, reumatólogo de la institución. Gracias. Gracias. El doctor Samir Cabaye, Samir me pidió que fuera el coordinador hoy, con muchísimo gusto lo hago. Tenemos un invitado muy distinguido, un invitado de lujo, el doctor Federico Vegas, graduado en la Universidad Central de Venezuela como arquitecto, profesor de diseño arquitectónico en la Universidad Central de Venezuela, profesor de arquitectura y artes plásticas en la Universidad José María Vargas, ha sido profesor a nivel internacional, profesor de diseño en Princeton University y visiting scholar en la Universidad de Harvard. Como probablemente todos ustedes saben, él es un escritor muy conocido y tiene varias publicaciones, algunas de ellas relacionadas directamente con arquitectura, como es El continente de papel, Pueblos, Venezuela vernacular y La Vega, una casa colonial. Igualmente es muy conocido y famoso, pudiéramos decir, por novelas como Falke, que prácticamente todo el mundo ha leído, y otras novelas, en total 7 novelas. Tiene también varios relatos, varios cuentos publicados, entre ellos, fue ganador del concurso anual del Nacional por el relato De Rodillas. En la radio, junto con el arquitecto William Nuño Araque, tenía un programa de urbanismo muy importante, de información a la comunidad con relación al aspecto de urbanismo y arquitectura. Y como un elemento muy pertinente al nuestro, fue jurado en la segunda edición del cuento para jóvenes, organizado y creado aquí en la Policlínica Metropolitana. Finalmente, ha sido colaborador en el Nacional y columnista en el New York Times. De tal manera que con este currículo extenso ustedes se podrán imaginar el nivel de la persona con la cual vamos a contar hoy en esta primera parte del Club William Osler. Yo solamente quería añadir al doctor Vegas que hay algo que yo le sugeriría añadir en el currículum, ¿no? Y es que es el escritor favorito de mi esposa. De manera que eso es algo así. Entonces, profesor Vegas, creo que va a empezar con un documental y luego del documental él hará un comentario en relación a eso. Gracias. Qué cómico, puso que cuando leyó mi currículum, dijo que la persona que está presentando, de mantener una conversación con cuando leyó mi currículum, Villanueva y Luis Polito, cuando leyó mi referida a la currículum, dijo película tal, El no sé espacio qué, hizo interior tal, de ¿verdad? Carlos Y le voy a decir Villanueva, algo muy importante, es el Carlos escritor Cielo. favorito de mi esposa. Y recordé este video que hice hace más de 10 años, quizás más, con William Niño Araque, y quería volver a compartirlo. Seguimos hablando del maestro y yo siempre he pensado en la tragedia de Villanueva y creo que la tragedia de Villanueva se dio en el 49 cuando hizo el Estadio Olímpico y terminó los extremos del eje neoclásico que comenzaba con el hospital universitario y terminaba con ese Estadio Olímpico, y cambió de idea. Cambió todo un proyecto, cambió toda una empresa, cambió todo un pensamiento que había convencido a las autoridades universitarias, y cambió esa idea de hacer esa gran avenida central, la giró 180 grados y en lugar de una gran avenida central hizo un gran recinto interior. Una idea completamente distinta.
De manera que la arquitectura ya no iba a ser vista desde el espacio urbano, sino que iba a ser vista desde adentro, una arquitectura que no tiene fachada, sino solamente espacio interior. Y esa es la maravilla de Villanueva y eso es lo que lo convirtió en un genio universal, en uno de los 3 grandes arquitectos latinoamericanos. Para Villanueva la arquitectura es el adentro, es esa especie de espacio acuático, de esa lírica de la modernidad en la que el hombre no tiene dirección, sino un movimiento que no tiene confín. Y eso es lo que uno siente cuando cruza el espacio de la plaza cubierta y cuando ingresa en ese universo bucólico, sombrío, geométrico, brutal, descarnado, con materia, matérico y de temperatura, porque ahí hay un clima distinto, ahí hay una homenaje, insisto, gigantesco al ser. Lo que Reverón construyó con su pintura y lo que Gallegos construyó en su literatura, Villanueva lo hizo espacialmente. Pero William, ¿tú no crees que más que una arquitectura del adentro es la relación del adentro con el afuera? Yo creo que ahí la revolución de Villanueva es una arquitectura que parte de la sombra. Exacto. Parte de la sombra, y eso si tú lo llevas lo ves desde un punto de vista arquetipal o psicológico, te das cuenta que el verdadero inicio de toda arquitectura y de todo pensamiento es tu propia oscuridad, tu propio mundo interior y las relaciones que tú estableces desde ese mundo interior con el exterior. Yo creo que la arquitectura moderna se había exteriorizado sobremanera. El edificio como objeto colocado a veces impunemente dentro de la fábrica urbana había hecho que los arquitectos se engolosinaran con el edificio visto desde afuera. Y se diseñaba mucho en fachada, mucho más que en corte. Se diseñaba mucho el objeto tal cual iba a ser visto. Y Villanueva tiene, como dices tú, William, la vuelta al origen, porque ser original es ir a los orígenes de todo pensamiento, que es partir de tus propias sombras. De ahí la genialidad de una plaza, que siempre eran plazas de luz, Abierto. crea una plaza de sombra. Y sobre todo la genialidad, y William usó la palabra acuático, yo quiero usar la palabra esférico, que está unido a lo acuático enormemente. El aula magna es una experiencia esférica. También los arquitectos se habían enfatuado con la idea cartesiana de las dimensiones, de la rectangularidad, y crea un edificio donde no hay alto, ancho y largo, sino tú estás metido dentro de una esfera. Estás metido en el mar. Es un espacio infinito. Sí. Y entonces es una complejidad, porque el exterior, que es la plaza, es un espacio cubierto y cartesiano, limitado. Y gris y oscuro es el exterior. Y el interior, que es el recinto, es un espacio paradójicamente abierto e infinito. Y por eso es que cuando uno ingresa en el aula magna, ese espacio está cubierto por unas nubes gigantescas en movimiento y con la maravilla que solamente se logra por la tecnología de aquella tribuna descomunal, aquel palco descomunal flotando, lo que acentúa una tensión de ingravidez y de celebración, de alegría, de comunicación, de encuentro de alma, que yo creo que es el desconcierto, esa cosa que uno se asombra y que se te hiela el estómago y se te cierra el alma y se te erizan los pelos, que no puedes entender semejante fenómeno de belleza. Esa primera vez que se repite muchas veces, porque lo interesante en el amor y en el arte es lograr la sensación de ver algo por primera vez, que es fácil, pero hacerlo cada vez que vuelves a verlo, vuelve a ser la primera vez, como un desvirgamiento continuo. Exacto. Un aspecto que me interesa mucho de Villanueva, que está relacionado con su personalidad, es que Villanueva nunca quiso agradar, y por eso de golpe la primera sensación que uno tiene cuando cruza el recinto interno de la plaza cubierta es esa de cierta dureza y de cierta aspereza. Sin embargo, allí hay una lección moralizante de verdad, de austeridad,
de promesa científica, de tecnología, de modernidad y de una cantidad de aspectos que se van relacionando con esa posición puritana, en el mejor de los sentidos, de no querer enmascarar, ni decorar, ni ofrecer nada que guste, sino y solamente a medida que transcurrimos y descubrimos cada uno de los momentos, porque la Plaza Cubierta y el Aula Magna tienen momentos museables maravillosos. Uno de ellos es el Leyé, cuando uno cruza el recinto de la biblioteca, el balcón de la biblioteca, la escalera, la columnata, las rampas. He tenido Aló. Buenas. Excelente Aló. documental, muy impresionante desde el punto de vista pues, de todo lo que significa para todos aquellos que pasamos por la Universidad Central de Venezuela en particular, ¿no? Por favor, profesor Vega, si se puede poner en pantalla. Eh, a ver, ¿cómo tengo que hacerlo? Start my video. Ah, ok. ¿Cómo que? Perfecto. Ok, gracias. Ok, comienzo. Comienza. Vamos a comenzar por William Niño Araque, que falleció para mí hace como 100 años, la falta que me hace. Tuvimos ese programa de radio y cada vez que lo vuelvo a escuchar, recuerdo que yo juraba que yo era el inteligente y él era el sensible. Y resulta que él era mucho más sensible y mucho más inteligente. Y cada vez que lo vuelvo a escuchar, siento que él me guiaba. Yo lo que hacía era seguirlo. Y estaba pensando mientras volvía a pensar estos temas de William, cómo la sensibilidad sin inteligencia es totalmente cursi y cómo la inteligencia sin sensibilidad es totalmente cruel. O sea, menos mal que uno trata de equilibrar las dos cosas. También deberíamos hablar del título, porque esta palabra que a veces le tenemos tanto miedo, lo irracional, sobre lo irracional. Me imagino que para los médicos es una palabra espantosa, una medicina irracional. Pero yo sospecho que muchos de los descubrimientos que uno está prefigurando, soñando con que ocurran, surgen de un mundo irracional que se vuelve racional. Surge de algo que no tiene sentido, pero finalmente uno le encuentra el sentido. O sea que es una palabra irracional, no quiere decir que no tiene sentido. Irracional quiere decir que aún no se lo hemos encontrado. Esta idea de la irracionalidad la empecé a utilizar básicamente porque viendo un tratado de Isidoro de Sevilla de etimología, a mí me encanta el origen de las palabras, en las etimologías él habla de la geometría, de una manera un poquito desordenada, porque no es muy claro, pero él presenta que la geometría tiene 4 manifestaciones. Los planos, ahí hablo un poco, a veces los arquitectos trabajamos solamente en plano, es la manera más fácil, ¿no?, de representar las cosas. Otros que son un poquito más, no sé, más inspirados, más inteligentes, trabajan en sólidos. Desde el principio imaginan las cosas en 3 dimensiones. Y luego Isidoro de Sevilla habla de algo que no termina de aclarar, que son las extensiones racionales, que son aquellas más complejas que el plano, más complejas que el sólido, cuyas medidas podemos conocer. Y la parte que me emocionó mucho es que habla de extensiones irracionales, que son aquellas que existen, pero ignoramos qué medidas poseen. Y me resultó fascinante esa beta, sobre todo en la arquitectura. El arte
es fundamentalmente irracional. El arte es fundamentalmente inútil. O sea, el arte no sirve para nada, más que para producirnos una sensación que a veces ni siquiera podemos definir. Si el arte es didáctico o si el arte es moralizante, bienvenido sea, pero esa no es su verdadera función y es quedarse evidentemente en la superficie. El arte es para hundirse cada vez más o para perderse cada vez más y cada vez con más emoción. En eso, como vamos a hablar de la irracionalidad de Villanueva, ese es el camino hacia donde vamos a dirigir. Otra cosa que quizás le llamó la atención es porque William habla la tragedia de Villanueva. O sea, nos va a presentar uno de sus mejores trabajos y utiliza la palabra tragedia. Yo confieso que cuando él la utilizó, no lo entendí, pero bueno, lo dejé pasar. Y con el tiempo he entendido que la palabra tragedia, como no nos gusta, porque a nadie le gusta vivir una tragedia, no la examinamos a fondo. Y yendo a Aristóteles, que él tiene un tratado sobre la poética, que es básicamente un tratado de teatro, sobre la tragedia griega. Y cuando él describe cuáles son las partes de una tragedia, pues uno se da cuenta por qué William Niño la usa para hablar de Villanueva y por qué la tragedia puede sernos tan útil para entender lo que nos rodea, particularmente, por cierto, la tragedia venezolana, y sí se puede usar la palabra a plenitud. Aristóteles dice que la tragedia está compuesta, bueno, les hago una antesala, es interesante porque los elementos de la tragedia de Aristóteles son 6, y los elementos de la arquitectura de Vitruvio, un tratadista mucho más romano, mucho después de Aristóteles, también son 6. Y los 6 principios de Vitruvio están bien, tienen mucha lógica para la arquitectura, es el orden, la simetría, la euritmia, la disposición, el decoro, la distribución, están bien, son muy lógicos, pero me da la sensación de que uno no se está moviendo. Uno está viendo algo que está ordenado, que está dispuesto, que está simétrico, pero no hay movimiento, no hay vida, no hay transcurrir. En cambio, la tragedia, como es lógico, es puro movimiento, ¿no? Puro la vida que va sucediendo, aconteciendo. Y lo que propone Aristóteles, estos 6 principios, el primero es la trama. Y la trama, como todos sabemos, es fundamental. La palabra en inglés, la traducción es interesante porque es plot. Y plot, uno se imagina unos puntos que van sucediéndose uno tras otro. Si tú quieres entender algo, tienes que seguir las huellas del plot. O si quieres comprender algo, tienes que seguir lo que va sucediendo en la trama, porque cada cosa lleva a otra. Y si tú no tienes esa secuencia, lo más al principio que tú puedas, tú estás perdido. Para entender la tragedia venezolana, no podemos quedarnos en los hechos actuales, tenemos que ver de dónde viene esa secuencia. La otra es el carácter, que es una palabra interesantísima, utilísima. Carácter para Aristóteles es mostrar lo que realmente eres. Una persona tiene carácter cuando es lo que realmente es. Si ella disimula su esencia o si no logra expresarla, pues le falta carácter. La otra palabra es interesante, el pensamiento. Si tú quieres entender esa trama, si tú quieres entender ese carácter, tienes que entender qué estás pensando y qué están pensando. Tienes que ir al nivel de los pensamientos. La otra es la elocuencia, la capacidad pues, de expresar esos pensamientos de una manera comprensible. Y las dos últimas sí pertenecen mucho al teatro, pero también a nuestras vidas, porque una es la música está en todo. Decía Goethe que la música era arquitectura, que la arquitectura era música congelada. Yo me reía, yo decía, bueno, a lo mejor la música es arquitectura descongelada. O sea, la música está en la arquitectura. Cuando tú la recorres, hay un ritmo, una secuencia que tienden a tener inclusive correspondencia hasta en las proporciones. Algunos arquitectos usaban principios de la música para diseñar. Y el espectáculo, en definitiva, toda tragedia es un espectáculo. Venezuela es un espectáculo. Así que se ha vuelto un espectáculo tedioso, pero es un espectáculo. Bueno, y vamos a entrar entonces de lleno en Villanueva.
Yo primero les voy a contar 3 anécdotas o 4 anécdotas de Villanueva para que entiendan cómo nosotros veíamos al personaje, lo que estudiamos cuando él estaba vivo. Yo desgraciadamente nunca estuve en una de sus clases, pero sí tenía compañeros que me contaban. La primera anécdota de Villanueva me la contó un primo mío que no estudió arquitectura, pero jugaba con el hijo de Villanueva en el jardín de la casa en la Florida. Una casa modesta, por cierto. Aunque Villanueva es un dato importantísimo, es que era yerno de uno de los hombres más ricos, de Arismendi, Juan Bautista Arismendi. No solamente que era rico, sino que además era rico urbanizando, o sea, haciendo vivienda. Él se ha podido dedicar a la arquitectura privada y trabajar con su suegro y hacerse riquísimo. Pero no, solamente le hizo casas a la familia y Villanueva trabajaba como empleado público. No era que tenía una oficina privada y le cogía los contratos del gobierno, como se hace ahora. No, él era un empleado. Buena parte de su creación arquitectónica es como empleado. Bueno, el caso es que este primo mío, que se llama, por cierto, como yo, Federico Vegas, jugaba con Caruso y veía a un señor sentado en una silla que los observaba fijamente, sin moverse, en un estado como de meditación absoluta. Y claro, la primera vez, la segunda vez, cuando llegó a su casa, le dijo a su papá, papá, ¿sabes una cosa? Así como con cierto pudor, papá, el papá de Caruso está loco. Él me dice que no dijo loco, que dijo raro, pero yo prefiero loco que raro. Y el papá le dijo, no, hijo mío, el papá de Caruso no es un loco, el papá de Caruso es un genio. Bueno, eso lo dejó bastante confundido porque él no entendía muy bien qué era un genio, pero tenía razón. Él estaba en sus pensamientos posando dulcemente la mirada en 2 niños que jugaban. Una imagen que siempre me gustó. La segunda que les voy a contar fue uno de sus alumnos que se llamaba Jerónimo Puig. Jerónimo Puig debe haber sido un estudiante muy aventajado porque luego fue un buen arquitecto. Y Villanueva les había puesto a hacer una universidad. Pero claro, en las primeras reuniones con el profesor llevaban unos croquis muy grandes. Y Villanueva insistía en que lo más importante era el concepto y que trajeran, él hablaba con un acento un poquito francés, digo chiquito, quiero croquis pequeño. Y Jerónimo le traía croquis cada vez más pequeños, pero él siempre volvía a Villanueva, no, concepto, dibujo pequeño. Y Jerónimo un día agarró una cajita de fósforo, la abrió y en el fondo de la cajita hizo su croquisito con su idea. Lo hizo bien, no era un garabato, pero ahí estaba en la cajita. Y cuando llegó, bueno, a ver, Jerónimo, y sacó del bolsillo la cajita de fósforo, los demás alumnos dijeron, Dios mío, qué falta de respeto, qué horror. Total que abrió la cajita, y cuando abrió la cajita, Villanueva la miró fijamente y le dijo, ¿dónde está el norte? Señal de que le parecía genial la idea de la cajita. La otra anécdota me la contó un dibujante que trabajó con mi papá, que fue un gran dibujante, pero nunca se graduó. Uno de esos arquitectos que en una Venezuela con más oportunidades, pues, hubiera sido un buen profesional. Y prácticamente era un arquitecto. Y de joven le tocó trabajar en las torres del estadio universitario, ese que ustedes lo conocen bien, William lo nombró, porque se iba a inaugurar para los Juegos Panamericanos, era por primera vez, y había que lograr de noche que el campo fuera homogéneamente iluminado. Entonces habían dividido con recuadros de cordones, estacas y cordones, y un tipo con un autoparlante y un fotómetro gritaba, muévelo para acá, muévelo para allá, para lograr esa uniformidad, atornillarlo bien y dejarlo para siempre. Total que estaban trabajando, ya eran como la 1 de la mañana, porque tenían que trabajar hasta que estuviera eso listo. La mañana siguiente era la inauguración, la noche siguiente era la inauguración. De repente ven que entra un señor de flu por lo que sería el fondo y va caminando y empieza a llevarse por delante todos los cordones mientras gritaba, ¡qué fuerza! No sé si en francés o en español. ¡Qué maravilla! Y abría los brazos. Imagínense ustedes Villanueva viendo por primera vez iluminado con una noche esplendorosa aquel maravilloso estadio.
Y empezaron casi que a tirarle los alicates y la cosa, y por favor, y hasta que alguien dijo, no, es el maestro. Y ya cuando el maestro parecía una novia, porque tenía como una especie de velo que lo seguía atrás, que era el foco de Kabul. Y la última anécdota, ya que vamos a hablar de irracionalidad, es un amigo que recuerdo una vez que había salido malísimo en su entrega, y entonces me dijo, chico, uno aquí trae ¿sabe? Su vaina, ¿sabe? Su loquera, pues, uno tiene derecho. Y lo raspan. En cambio, Villanueva hace esas cosas rarísimas y dice, no, ese viejito está loco, huevola. Él estaba bravísimo porque Villanueva podía hacer lo que era, pero él no. Ahora bien, ¿qué significa esta loquera de Villanueva? Esta irracionalidad de Villanueva. Como ustedes vieron en la gráfica, había un eje que iba del hospital universitario al estadio olímpico. Y era una especie de eje a lo francés, ordenadísimo, súper racional. ¿Sabes? La racionalidad les dio a los franceses, pero como una enfermedad grave. Y todo estaba en una sola secuencia y en un solo eje. Quizás hubiera sido una universidad muy bonita, pero cuenta la leyenda de que Villanueva le gustaba irse a París a renovarse. Y uno pensaría, bueno, se va a renovar en contacto con los franceses. Pues resulta que no. En París estaban los jóvenes, en aquel momento jóvenes, muy jóvenes, Otero y Soto, que son quizás, son los artistas más importantes de nuestra historia. Por cierto, una casualidad enorme que hayan los únicos artistas que están en la historia universal del arte, Soto, Cruz Diez y Otero, Soto y Cruz Diez, nacieron el mismo año o en año y medio. Se ve que como que la historia del arte, sobre todo la del arte, dan como unos brotes y salen así como unos frutos al mismo tiempo. Bueno, Soto parece que se reunió con estos jóvenes y le encantó la teoría del cinetismo que ellos compartían con Vasarely. Y todo esto ocurría, por cierto, una especie de salón, como el salón de Madame Pompadour, pero era el salón de Madame Imbert. Sofía Imbert, casada con Guillermo Meneses, que era el embajador, reunía a los artistas. Y Villanueva le fascina esta teoría del cinetismo, donde no hay un eje, sino todo está vibrando, son elementos que están vibrando en conjunto, sin crear una especie de entendimiento impuesto a través de los ejes. Ahí se le ocurre la idea, la tragedia, como dice William, la tragedia en cuanto a entender la nueva trama, el nuevo carácter, el nuevo pensamiento, la nueva elocuencia, el nuevo espectáculo y la nueva música. De hecho, uno de los grandes eventos es la música, el aula magna. Y crea esta secuencia que ustedes estarán de acuerdo conmigo, los que estuvieron allá, que uno está ahí, uno no entiende. Y yo creo, pensaba hoy, que lo que está logrando Villanueva en ese momento es convertir lo irracional en natural, porque no voy a decir lo irracional en racional. Él creó una naturaleza. En la naturaleza no hay la naturaleza dejada a que se desarrolle libremente, no hay ejes impuestos, todo está vibrando, uno está continuamente descubriendo. Y eso es lo que ocurre en esa secuencia, que es para mí uno de los episodios de la historia de la arquitectura más bellos. Yo no sé si es que el cariño que le tengo al lugar pesa sobre mi alma, pero cuando yo hago el recuento de lo que yo he visto, lo que yo he visitado, es eso que no es muy largo, es una cosa muy breve en el fondo. Y ese final con el mural de Leyer es un espacio que cada vez me significa más. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Villanueva en el contexto? Y voy a hablar de Caracas. Teníamos un genio capaz de generar esta irracionalidad creativa y que nos lleva a una nueva racionalidad más unida a los verdaderos valores de la naturaleza. Pero veamos las otras obras. Para mí hay una obra que es la más sensata, si quieren la más racional, que se llama La reurbanización del silencio. ¿Por qué? Porque Villanueva toma la historia de Caracas,
es una historia que no son pocos años, va de 1560 a casi 4 siglos, a mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX, Caracas se sigue por un orden racional que fue el damero español. Toda Latinoamérica, en el caso de Venezuela, el 95% de nuestras ciudades y pueblos son fundadas antes de la independencia. Los venezolanos no fundamos, no poblamos nuestro país. Heredamos el 95% de los poblados, llámese plazas, llámese damero, llámese cuadras, llámese calles. Es una herencia monumental. Estados Unidos, sí, como ustedes saben, cuando esto ya estaba toda Latinoamérica fundada, ven el mapa del norte y pone unknown territories, y es más, es casi 2/3 partes. Ellos, los americanos, sí fundaron sus propios pueblos, o la gran mayoría. En nuestro caso es al revés. Pero a mediados del siglo XX se va a dar un extraño fenómeno que el tema del damero, el tema de la ciudad latinoamericana, el tema de la herencia de siglo, se borra del mapa de la arquitectura. Cuando yo estudié en la facultad, ese era un tema que no se tocaba, no existía, no era que parecía malo, regular o bueno, no, jamás en mi vida voy a hablar de ese tema. Y Villanueva, no, con razón o sin razón, abandonará esa reurbanización del silencio que ha debido ocurrir a lo largo de todo el valle y va a ser la ciudad universitaria maravillosa, pero con la extraña nomenclatura de hablar de una ciudad dentro de la ciudad. ¿Por qué la ciudad universitaria tenía que ser una ciudad aparte? ¿Por qué hoy en día está prácticamente cercada? ¿Por qué la ciudad no podía nutrir, como era la tradición latina, francesa, romana, española, de que las ciudades nutrían a la ciudad, eran parte de su trama? Y luego, por supuesto, el 23 de enero. El 23 de enero es la negación de la trama. Son volúmenes, prismas, maravillosos, en una colina, rodeados de un mar de barrios, como ustedes saben. Es una experiencia muy bella y la gente que tiene la suerte de tener uno de sus apartamentos, yo creo que es bastante feliz. Pero evidentemente que no era la solución cortar con el pasado y crear una especie de no urbanismo, sino un poco de elementos sueltos, no tenía razón de ser. En el 1960, más o menos, Mariano Picón Sala escribe lo siguiente: Caracas no es una ciudad, Caracas es una confederación de urbanizaciones. Esa confederación de urbanizaciones ustedes la han visto. Del casco central sale un racimo a lo largo de lo que sería la Miranda o a lo largo del Guaire, y van apareciendo San Bernardino, y luego la Florida, que la hace Juan Bautista Arismendi, y luego la Castellana, la Floresta para abajo, final, hasta llegar al Marqués. Y son racimos, la semilla que se siembra en esos racimos es la vivienda unifamiliar aislada. Ese es el origen de la población, el poblamiento del Valle de Caracas en un 80%. ¿Ustedes se imaginan crear una ciudad, en vez con la plaza y el damero y el patio, con la vivienda unifamiliar aislada? Yo creo que era un patrón, influencia absoluta de la cultura norteamericana, la pequeña casa de la pradera, la famosa que salía en todas las películas, pienso yo. Y eso nos creó una ciudad, en mi opinión, necesariamente, porque una urbanización es una manera de delimitar y crear un universo propio, una especie de gueto. Guetos para ricos, muy ricos o menos ricos. Pero no es un lugar de acceso y de verdadero poblamiento. ¿Qué sucedió? Bueno, que creamos una ciudad marginante y como consecuencia se creó alrededor y en los intersticios una ciudad marginal que hoy sobrepasa el 50%. Está llegando al 60%. Vamos a usar la palabra marginal, podemos usar cualquier otra. Está al margen del urbanismo, de los servicios, etc. Federico, ¿Perdón? tenemos 2 minutos más. Ok, perfecto, porque ya terminé. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo he partido de la irracionalidad de Villanueva, que fue plasmada en algo tan impresionante
y un legado tan profundo como es la ciudad universitaria, por más aislada que esté, pero creamos una irracionalidad peor, que es una irracionalidad que en mi opinión es pura locura, es pura marginación y tocará en el futuro una labor a los nuevos Villanueva, que es cómo reurbanizar, así como hizo con el Silencio Villanueva, cómo vamos a reurbanizar esa confederación de urbanizaciones para que la ciudad vuelva a ser como eran hasta la mediados del siglo XX prácticamente todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Y les agradezco mucho que me hayan invitado porque este es un tema que me apasiona. Muchas gracias, Federico. Bueno, Federico es amigo personal y es amigo de nuestra institución. De hecho, él participó como jurado en la segunda edición del Premio de Cuentos para Jóvenes Autores, que hoy tiene el epónimo de Julio Garmendia. Estuvo con nosotros en el último acto de premiación del cuento. Nos ha acompañado también con otras conferencias de corte cultural. Y en el día de hoy, bueno, esperamos... Y alguna vez como paciente. Bueno, y ¿Alguna vez como paciente? como paciente y amigo también lo tenemos acá. Federico, muchísimas gracias. Lamentamos no haberte tenido ahí presente. Sabemos que debiste viajar. Sabemos pues que podemos contar contigo para que nos sigas embelezando y nutriendo con todos tus profundos y amenos y deliciosos comentarios. Muchísimas gracias, Federico, en nombre del Club de Medicina y de la Policlínica Metropolitana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, continuando con el Club William Osler de hoy, tengo el placer de presentar a mi colega y amigo Wilfredo Rodríguez. Wilfredo es médico graduado en la Universidad de los Andes, médico internista. Posteriormente hizo su posgrado de reumatología con nosotros en el Hospital Universitario, Universidad Central de Venezuela, y seguidamente viajó a los Estados Unidos, a la Universidad de New Mexico, en donde hizo su fellowship de inmunología y reumatología durante un periodo de 4 años, con un grupo muy destacado en ese momento que estudiaba el lupus eritematoso sistémico y particularmente algunos elementos de la respuesta innata relacionados con el lupus. Wilfredo tiene varias publicaciones en revistas de alto impacto, particularmente revistas de inmunología y de reumatología. Desde el año 2005 a su regreso se incorpora como docente al cuerpo docente del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario y desde el 2009 es el coordinador del curso de posgrado. Debo destacar que el curso de posgrado de reumatología del Hospital Universitario, a diferencia de otros cursos, y afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para esos otros cursos, nunca ha tenido vacantes, lo cual, a mi manera de ver, es una forma de demostrar la calidad que el trabajo de Wilfredo como coordinador del curso, por supuesto el doctor Stegman, actualmente jefe de servicio, han tenido en mantener un nivel, un estándar. Y para beneficio de nosotros en esta institución, Wilfredo es miembro ya desde el año 2018 y eso garantiza, por supuesto, un relevo junto con otros médicos jóvenes que yo veo acá siempre ahora y que yo creo que son precisamente los que garantizan un futuro estupendo para nuestra institución. Wilfredo. Gracias. Muy buenas tardes. Realmente le agradezco y muy agradecido estar aquí. Saludos al doctor, agradecido con el doctor Samir Cababe que se me acercó y me dice, Wilfredo, vamos a presentar algo de reumatología en el club. Y se me ocurrió que una paciente que tuvimos aquí hospitalizada en el mes de enero, traerla el día de hoy. Gracias al doctor Martín por el gesto. El doctor Martín fue mi tutor en la universidad y gran parte de mi formación se la debo a él. Muy agradecido. Vamos a desarrollar esta tabla de contenido y vamos a tratar de hacer
un orden en relación a la información del paciente, la discusión, el diagnóstico, tratamiento y monitoreo del paciente. Ya el tiempo que tengo en el Hospital Universitario de Caracas, realmente nosotros le exigimos a los residentes que nos presenten el caso clínico para coordinarlo y hacer la discusión, y exigimos que nos entreguen un material. Hoy les traje esas copias sobre el caso clínico, motivado a esa vieja escuela del cual formo parte y me formé en el Hospital Universitario de Caracas. El paciente de hoy de 67 años de edad es un género femenino que consulta porque tiene poliartritis, artralgias y mialgias en un adulto que tiene 67 años de edad. Frecuentemente, en estos pacientes, el síndrome poliarticular inflamatorio se puede expresar de diferentes formas y enseguida podemos catalogarlo como una enfermedad reumática. Sin embargo, establecer el diagnóstico con certeza debido a los síntomas o a los hallazgos de laboratorio que uno consigue en ese paciente, a veces representa un poco de dificultad, sobre todo por la edad. En relación a la información del paciente, es una señora de nombre Beatriz Josefina López Colina, su cédula, y nació en Caracas el día 18 de junio de 1956. 67 años de edad, tiene un Grafal clase 2 y reside actualmente en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Género femenino, es alérgica al yodo, localizado en Valencia, y sus hábitos predominantemente importantes son, como la mayoría, comida no saludable y un estilo de vida sedentaria. En relación a los antecedentes personales, hipertensión arterial desde hace 4 años en tratamiento con cardesantán, 16 miligramos diarios. Ella sufrió o presentó infección, como la mayoría de nosotros, por SARS-CoV-2, coronavirus, hace 3 años, necesitando ser hospitalizada por 3 días en centro de salud privado. A partir de ese momento, posteriormente a los 6 meses, un año después, la paciente refiere que ella se volvió diabética y ya tiene 2 años como diabetes insulino recurrente en tratamiento con insulina cristalina aislante. En cuanto al antecedente ginecostétrico, menarquia a los 10 años de edad, tuvo 2 gestas, sin embargo, tuvo 2 abortos, el primer embarazo gemelar a las 8 semanas, segundo embarazo a las 6 semanas. Estos embarazos no fueron estudiados, producto de esos embarazos no fueron estudiados, no sabemos qué estaba pasando ahí. 2 hijos adoptados y le hicieron una histerectomía total a los 38 años de edad. En la parte familiar, realmente no hay mucho que agregar. La madre fallecida a los 64 años de edad por problemas de varices a nivel de miembros inferiores. Padre fallecido a los 72 años por cáncer de estómago, sin familiares con antecedentes de enfermedades autoinmunes. Tiene 3 hermanos aparentemente sanos. Psicobiológicos, no es fumadora, niega el consumo de alcohol, café ocasional, y la señora Beatriz es licenciada en computación, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y se mantenía activa trabajando hasta el mes de octubre del 2022, cuando ella viaja a los Estados Unidos a cuidar a un nieto que estaba por nacer. En su estadía en Estados Unidos, ella empieza a presentar mialgia y artralgias generalizadas. Entonces, en resumen, un paciente femenino de 67 años de edad refiere inicio de enfermedad actual a finales del mes de noviembre del año 2022, caracterizado por presentar dolores articulares generalizados de fuerte intensidad en una escala análogo-visual de 8 puntos a nivel de la región posterior del cuello, acompañada de dolores musculares en brazos de carácter incapacitante, rigidez matinal mayor a 1 hora, limitación funcional para deambular e incluso dificultad para mantenerse de pie por periodos prolongados. Dichas manifestaciones clínicas aumentan en intensidad
en frecuencia a medida que iban pasando los días hasta llegar a la postración y no poder realizar ningún tipo de actividad de la vida diaria, como aseo personal, cepillarse los dientes, peinarse, e incluso para su propia manutención, como sostener una cucharilla, motivo por el cual la señora es llevada a Cleveland Clinic Western Hospital en Miami y es hospitalizada el 25 de diciembre del 2022. Transcurre 3 días, es egresada y en vista de presentar poca mejoría en casa, con la sensación de estar empeorando los síntomas, aumento de los dolores articulares y limitación funcional, es hospitalizada de nuevo el 29 de diciembre del año 2022 en el Mount Sinai Medical Center Hospital en Miami, donde realizan múltiples exámenes de laboratorio sin poder concluir con un proceso determinado. Cuando hacemos la revisión por sistema de la señora, tenemos que primero no tenía fiebre, negaba sudoración nocturna, prurito cutáneo, había perdido aproximadamente 9 kilogramos desde el inicio de la enfermedad actual. A nivel urinario, misiones claras, sin cambio en el volumen, negaba orinas espumosas. Desde el punto gastrointestinal, hábitos intestinales regulares, con Bristol 3, sin cambios en sus hábitos. Y desde el punto de vista de la esfera neurológica, no había cefalea, convulsiones o parestesia. Cuando la paciente regresa por motivo de no poder querer permanecer en los Estados Unidos, llega aquí a Caracas, contactan al doctor Gustavo Villasmil y la traen hacia la Policlínica Metropolitana y es hospitalizada el día 25 de enero de 2023. Temperatura de 32.2 grados centígrados, un peso de 70.8 kilogramos, talla de 1.63 para un índice de masa corporal de 26.71 kilogramos por metro cuadrado. Tenía una saturación de oxígeno de 97, aire ambiente, una presión arterial normal, frecuencia cardíaca en 103, 20 respiraciones por minuto y un llenado capilar menor de 2 segundos. ¿Qué se consiguió en ese momento a mi exploración? Es una paciente que lucía angustiada, está orientada en tiempo, lugar, persona y eventos, era colaboradora, piel fría, fototipo 4, turgor y elasticidad disminuida, con cerosis cutánea, a nivel de la cabeza, cuello cabelludo no muy implantado, su cabello, ralo, tracción capilar negativa, ojos, párpados simétricos con movimientos oculares conservados, pupilas simétricas, normorreactiva a la luz, nariz normal, no había grandes hallazgos, la boca igual, labio simétrico con apertura bucal mayor de 3 centímetros, edéntula parcial, lengua de aspecto normal, húmeda y saliva presente. Desde el punto de vista del cuello, móvil, tráquea central, la tiroides no era visible ni palpable, no había ingurgitaciones y no se palpa enomegalias cervicales ni supraclaviculares. Tórax simétrico con una expansibilidad conservada, igual que la esfera cardiovascular, con fluido cardíaco regular rítmico y no se ocultaban soplos. A nivel de abdomen, los fluidos hidroides presentes, globoso a expensa del panículo adiposo de la paciente, no doloroso a la palpación, sin visceromegalias presentes. La esfera osteoarticular era la que estaba más afectada, con una columna cervical con dolor a la movilización pasiva y activa. Había limitación funcional importante para la flexoextensión de la cabeza, a nivel de hombros simétricos con rango de movilidad disminuido, muy doloroso a realizar arcos de movilidad activos, solo rotación para la aducción y el resto de los movimientos pasivos estaban limitados en su totalidad. A nivel del codo, sobre todo codo derecho, doloroso la movilización pasiva y activa, limitados con contractura en flexión de 30 grados, había engrosamiento sinovial, el codo izquierdo lucía normal, con movimientos conservados. En las muñecas, artritis y engrosamiento sinovial bilateral, muy dolorosa la movilización pasiva y activa, pero sin limitación funcional. Las manos de la paciente
presentaban aumento de volumen, unas manos edematizadas a nivel de segunda, tercera, metacarpofalángicas bilaterales, segunda y tercera y cuarta interfalángicas proximales de ambas manos. El squeeze test del carpus y manos muy doloroso, cierre del puño bilateral 20% con una distancia pulplejo-palma bilateral de 4 centímetros. La maniobra de Finkelstein, Tiner y Fallen no fueron evaluadas por el dolor que presentaba la paciente. En miembros inferiores, a nivel de la cadera, los rangos de movimiento estaban limitados por el dolor articular, con dolor a nivel de la palpación de las masas musculares del cuádriceps femoral de ambas piernas. Rodillas con sinovitis bilateral, sin limitación funcional para la movilidad pasiva y activa. Ahí había crepitación femoral a nivel de la rótula o rodilla derecha. Tobillos, rango de movilidad normal, squeeze de antepié normal, sin dolor a la palpación de sitios de entesis o de entesitis. No habían ni varices ni edemas en miembros inferiores y desde el punto de vista neurológico estaba conservado y orientado. Aquí lo hace un resumen sobre, para entrar en contexto, cuando la paciente llega aquí a la Policlínica Metropolitana, como le mencioné anteriormente, ella estuvo hospitalizada en los Estados Unidos en 2 oportunidades y en el primer hospital, que es el Cleveland Clinic Western Hospital, una serie de estudios, como pueden ver, glóbulos blancos, hemoglobina, hematócrito, dentro de los valores normales. Igual que plaquetas, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, tanto desde el punto de vista porcentual como desde el punto de vista absoluto. Lo que se consigue en esa oportunidad es que la paciente presentaba niveles de glucosa en las 3 oportunidades, los 3 días que estuvo hospitalizada, en 344 miligramos sobre decilitro, 303 y posteriormente 330. Con electrolitos, si se quiere, dentro del límite normal, solamente el potasio discretamente con un valor disminuido de 3.5, con un valor de corte de 3.7. Calcio, bilirrubina, fosfatasas alcalinas y las enzimas hepáticas transaminasas dentro de valores normales. Fósforo, magnesio, hormona estimulante tiroides, normal. La paciente es egresada, como le mencioné, y posteriormente, el día 29 de diciembre de 2022, es ingresada en el Mount Sinai Medical Center, el cual le traigo estos resúmenes de laboratorio. Aquí había un discreto aumento de la cuenta de los leucocitos, con un corte de 10.8, llegó hasta 12.13. Los glóbulos rojos, discretamente disminuidos. Hemoglobina, igual discretamente disminuida. Una anemia normocítica. Vemos también que hay descenso de los valores del hematócrito. Sin embargo, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, dentro de lo normal. El contraje de plaquetas ha aumentado en varias oportunidades por encima de 400, que era el valor de corte. Linfocitos, monocitos, eosinófilos normales, y solamente había una elevación discreta de el porcentaje absoluto de neutrófilos por encima de su valor de corte de 7.20, 7.36 y 7.42. Los niveles de glucosa en esa oportunidad, en los 6 cortes que estuvo hospitalizada, con valores que superan los 99 miligramos sobre decilitro. Y sodio, creatinina fosfoquinasa, potasio, cloro, el anión gas del bicarbonato, la tasa de filtración glomerular, proteínas totales normales. Había una hipoalbuminemia a expensa de la albúmina 2.4, 2.7. Lo demás, electrolitos, calcio, bilirrubina, fosfatasa alcalina, colesterol, triglicéridos, dentro de la normalidad, igual que la hormona estimulante de tiroides, las enzimas hepáticas, el TSH, el T4 libre y el T4 total dentro de lo normal. Los niveles de
hemoglobina glicosilada en esa oportunidad estaban elevados. Cuando vemos los reactantes de fase aguda, nos damos cuenta que, según el punto de corte de ellos, vemos que la proteína C reactiva en las dos oportunidades que se le tomó sobrepasaba los 100 miligramos sobre litro y la velocidad de sedimentación globular de 0 a 20 milímetros por hora vemos que está súper elevada. Le hicieron una electroforesis de proteína y vemos que la electroforesis de proteína muestra solamente que hay un descenso de albúmina en sus dos fracciones, tanto en la fracción alfa 1 y la fracción alfa 2, con niveles bajos, generalmente por consumo e inflamación. El uroanálisis que se le hizo, habían niveles de glucosa elevados en orina, trazas de cetona en orina y los niveles de proteína 100 niveles de miligramos en ese examen de uroanálisis con color turbidez, nitritos y leucocitos normales o negativos. Marcadores inmunorreumatológicos en busca de la expresión de alguna enfermedad autoinmune en la paciente. Ellos reportan un ANA con una dilución de unos 160 negativos, anticuerpo DNA de doble cadena negativo, péptido cíclico citrulinado negativo, factor reumatoide negativo, complemento normal. El ANA-screen, el cual de una vez corren tanto el ANCA-P como el ANCA-C y otro tipo de ANCA típicos negativos, los niveles de anticardiolipinas, tanto los niveles de IgG como IgM negativos, los anticuerpos anti-SMI, RNP negativos, y los anticuerpos anti-Jo específicos para miopatías inflamatorias también estaban negativos. Por supuesto, en su semana de hospitalización en el Mount Sinai, se le hicieron otros estudios complementarios donde el cultivo de orina era negativo, la prueba SARS era negativo, un electrocardiograma con ritmo sinusal con trazo normal, una radiografía de tórax donde no había consolidación pulmonar, ni edema o derrame pleural, no había neumotórax. Eco de miembros superiores e inferiores totalmente normal. Solamente a nivel del eco de los miembros inferiores, a nivel de la rodilla, un quiste popliteo en la rodilla izquierda. Ultrasonido retroperitoneal, buscando a ver si había algo normal, con los tamaños de medición del riñón normal, no había hidronefrosis o litiasis renal. Ecocardiograma 2D habla de una función sistólica global con una función sistólica ventricular izquierda hiperdinámica con unos niveles de fracción del ventrículo izquierdo sobre 70% y había una hipertrofia del ventrículo izquierdo moderada. Se le hizo angiograma de cabeza y cuello con y sin contraste, los cuales reportaron que no había evidencia de anormalidad intracraneal y a nivel de la cabeza no había ni estenosis, ni oclusiones, ni aneurisma. Y a nivel del cuello, igual, no había estenosis, oclusión del sistema vertebral o las carótidas extracraneales. Se le hizo una resonancia magnética, el cual tampoco no había sino infarto, no había hemorragia intracraneal o masa que estuviese produciendo lesión del feto. La paciente es egresada el día 29-30 de diciembre y los problemas que se le presentaron en esa oportunidad, según un reporte recibido por la paciente, es una hiperglicemia, había edema en la mano derecha y había una artralgia de carácter inespecífico. Nosotros recibimos a la paciente aquí en el 25 de enero cuando es hospitalizada y este corte de laboratorio fue realizado aquí en la Policlínica Metropolitana con persistencia de elevación discreta de los glóbulos blancos, glóbulos rojos discretamente disminuidos y persistía la hemoglobina un poco baja con hematócrito bajo, con valores hematemétricos, volumen corpuscular medio y hemoglobina
corpuscular medio dentro de lo normal. Elevación de los niveles de neutrófilos, monocitos, eosinófilos, igual persistían una trombocitopenia con valores, trombocitosis, perdón, con valores de 450.000 hasta 578. La glicemia en los días que estuvo hospitalizada con cortes elevados sobre 328, 285 y la hemoglobina glicosilada igual 8.9 por encima de su valor normal. Igual la paciente presentaba niveles de proteína discretamente bajos según el corte de la institución a expensas de la albúmina. Los demás marcadores, enzimas hepáticas, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, magnesio, fósforo, dentro de valores normales, inclusive pruebas tiroideas realizadas de nuevo aquí en la institución, y la paratormona normal. Cuando hacemos los reactantes de fase aguda aquí en la institución, la semana que estuvo la paciente hospitalizada, nos damos cuenta que la BCG continúa constantemente elevada, con unos niveles de proteína C reactiva que superaban los 16.19 miligramos sobre él. Se le hizo un screening, igual aquí, en la clínica. Sin embargo, el ANA que se le hizo aquí, en una dilución 1 en 80, generalmente no tomamos decisiones con esa dilución. Preferimos tener una dilución que es la que se utiliza actualmente por el consenso actual, es 1 sobre 160. Este 1 en 80 puede estar positivo. Aquí salió positivo 4 cruces con un patrón moteado. El anti-CCP negativo, ACA beta 2 glicoproteína buscando evidencia de un síndrome antifosfolípido negativo, solamente el factor reumatoide discretamente elevado. Se le hicieron también estudio complementario a la paciente, evaluación por nutrición clínica, evaluación por ginecología, sin hallazgos pertinentes positivos, la unidad de osteoporosis y enfermedades metabólicas sin evidencia de osteopenia o osteoporosis. Se le hizo la evaluación por ginecología, citología ginecológica, cambios reactivos asociados a inflamación leve inespecífica, moderada acción estrogénica, según el reporte del Dr. Luenga, la mamografía bilateral y el eco mamario, sin hallazgo importante, la endoscopia digestiva superior, también coloespástico y solamente habla de una gastroparesia. Nos planteamos los problemas de un síndrome poliarticular inflamatorio de carácter incapacitante cuando llega la paciente, neoplasia versus inmunológico por todas las características mencionadas anteriormente, había una anemia normocítica normocrómica, la diabetes mellitus tipo 2, que ya venía con la paciente, la hipertensión arterial que estaba controlada y la paciente era alérgica al yodo. A este punto, un síndrome poliarticular inflamatorio en el adulto mayor con niveles de proteína C reactiva por encima de 16, una BCG en la media de todas las BCG 90, hemoglobina baja y hematócrito, una anemia normocítica, con todo el perfil inmunorreumatológico completo, resultados negativos, y había una artritis franca a nivel de pequeñas y grandes articulaciones, acompañada de rigidez matinal y limitación funcional. Cuando buscamos la prevalencia de la artralgia o artritis en población del adulto mayor por encima de 65 años de edad, a nivel mundial generalmente depende de la serie, conseguimos que puede estar presente entre 28 y 80%. Es una causa de consulta de personas mayores de edad. En este tiempo, cuando la paciente estuvo hospitalizada, el día 26 de enero, conversando con el doctor Gustavo Villamil, le pusimos bolus de metilprednisolona, 1 gramo bien endovenoso por 3 dosis, se le mantuvo antiinflamatorio como el ketoprofeno, Notolab, se le mantuvo su tratamiento con candesartán, igual que otras medidas generales, y recibía el Antum 20 unidades en la noche. Cuando vamos a discutir lo que es el síndrome poliarticular inflamatorio en el adulto mayor, generalmente vemos que este se presenta de manera heterogénea, asociado a una mayor mortalidad
Recuerden que ya la persona de 60 a 65 años de edad o somos hipertensos o somos diabéticos. Y de ahí la importancia de que podamos establecer un diagnóstico más temprano, precoz. Presenta un espectro clínico muy variado que se caracteriza por la existencia de manifestaciones extraarticulares que pueden preceder al inicio de la sinovitis. Muchas veces la pérdida de peso, la fiebre, la febrícula si hay, o un gran exantema o un eritema, etc. Muchos de estos síntomas son precoces, aunque frecuentes, y generalmente son inespecíficos, hasta que no consigamos la causa de qué está causando el síndrome poliarticular inflamatorio. Entre estos síntomas, como le dije, la parte constitucional, la febrícula, fiebre, las artromialgias, tanto músculo como articulaciones, exantemas, adenopatía y manifestaciones específicas, órganos específicas, como podemos conseguir ojo seco o podemos conseguir un rash, no en esta paciente, pero se puede conseguir en algunos pacientes adulto mayor, fenómeno Raynaud, que puede ser la presentación de alguna enfermedad autoinmune. Muchos pacientes se estudian al principio para descartar procesos infecciosos o neoplásicos, como este caso, antes de tenerse en consideración y clasificarlo con el diagnóstico de un síndrome poliarticular inflamatorio. En vista de que se descartaron buscamos problemas de tipo canceroso, neoplasia, ya sea linfoma o sólido, con los estudios. Gracias. Llegamos a la conclusión de que estamos enfrente de un síndrome polimiárgico o una polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una enfermedad reumática inflamatoria, afecta principalmente a individuos mayores de 50 años, ocasiona dolor e impotencia funcional en cintura escapular y pelviana. Generalmente, entre 40 y 50% de los pacientes puede estar asociado a una enteritis de células gigantes, y entre un 15 o 30% de los pacientes con polimialgia reumática en el momento de su evolución de enfermedad puede desarrollar una enteritis de células gigantes. Sin embargo, no es la misma entidad y pueden lucir o presentarse de manera separada. La prevalencia de 2 a 3 veces mayor en mujeres que en varones, típico de las enfermedades autoinflamatorias autoinmunes, es mayor en individuos de ascendencia escandinava, en pacientes, 113 pacientes por 100.000 habitantes en Noruega y aproximadamente 52.5 en Minnesota, que tiene una alta población de pacientes escandinavos. Sin embargo, es mucho menor en Italia, en el sur de Europa, y en España, donde vemos que puede estar presente el 13 sobre 100.000 o 20 sobre 100.000. En Japón, país asiático, la incidencia baja muchísimo más y es menos de 2 pacientes por 100.000 habitantes. Desde el punto de vista de la patogenia, muchas características de las enfermedades autoinmunes con etiología desconocida, sin embargo se ha descrito agregación familiar en alguna serie, lo que apunta generalmente a que pueden haber factores genéticos, ya sea ligados al complejo mayor de histocompatibilidad o no ligado al complejo mayor de histocompatibilidad, como el PTNT22 o el TRAF o otro. Y algunos estudios han sugerido una incidencia cíclica con variación estacional, lo que podría indicar un desencadenante infeccioso o ambiental para el desarrollo de la enfermedad. Se han encontrado reportes que en biopsias sinoviales de hombro y otras articulaciones afectadas en pacientes con polimialgia reumática se han encontrado macrófagos y células T predominantemente CD4 positivos con inflamación de la membrana sinovial. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, típicamente dolor, rigidez matinal, impotencia funcional en cintura escapular, pelviana y cuello, con una distribución habitualmente simétrica. El dolor presenta un ritmo inflamatorio, lo cual dificulta el descanso. La persona no puede descansar, se siente con fatiga. Mayor frecuencia en la cintura escapular al inicio del cuadro, sobre un 70-90% de los pacientes. Y la rigidez matinal es de al menos 30 minutos mínimo. Generalmente la rigidez matinal es mayor de 1 hora.
Se acompaña de impotencia funcional, como mencioné anteriormente, de la cintura tanto escapular como pelviana, lo cual dificulta para el aseo, abrocharse el sostén, subirse los calcetines, peinarse o afeitarse, e incluso para levantarse de la cama o darse la vuelta en ella de manera simétrica. A la exploración física, la movilización pasiva de ambas cinturas está conservada. Esta limitación de movimiento está condicionada por el dolor y en ocasiones por atrofia muscular cuando el paciente ya viene con esta entidad de 1 año o 2 años de evolución. En ocasiones puede haber dolor a la palpación muscular. Pueden aparecer el síndrome del túnel carpo, artritis en rodillas, carpo y metacarpofalángica. La artritis no es erosiva. Es un dato muy importante que nos puede ayudar a diferenciarlas de un paciente que inicie con una artritis en la edad adulta, una artritis reumatoide. Su distribución puede ser asimétrica. Habitualmente se resuelve con el uso de corticosteroides y algunos pacientes desarrollan una tumefacción en el dorso de las manos, carpos y tobillos, pero generalmente en el dorso de las manos, que se denomina el pirenedema, que es esa inflamación, una mano inflamada, gruesa, muy típica, y que esta paciente también presentó esta sintomatología. Este pirenedema suele acompañarse de otros síntomas. Puede ser el síntoma inicial y se corresponde con la presencia de sinovitis y tenosinovitis en dichas regiones de la mano, ya sea metacarpofalángica o interfalángica proximal. Hasta un 40% de los pacientes presenta sintomatología sistémica que puede incluir malestar general, cansancio, fatiga, depresión, anorexia, pérdida de peso y febrícula. ¿Cuáles son los datos laboratorios de esta entidad? Por supuesto, los hallazgos más constantes es la elevación de los reactantes de fase aguda, PSG por encima de 100 y proteína C reactiva a niveles elevados. Generalmente la velocidad de asimilación globular inferior a 40 milímetros puede ocurrir en pacientes con un síndrome menos severo o menos grave y con menos síntomas sistémicos, y aquellos que reciben corticosteroides o antiinflamatorios no esteroides. La proteína C reactiva, por supuesto, a niveles elevados, y se ha demostrado la correlación de la elevación de la interleuquina 6, una citoquina, con actividad de la enfermedad muy frecuente y que se ha asociado que esta es una de las que promueve la sintomatología constitucional, como la fiebre, la pérdida de peso. Pero, sin embargo, no ha sido útil para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Puede haber una anemia normocítica junto con un recuento normal de leucocitos y plaquetas o, en ocasiones, trombocitosis como parte de la respuesta inflamatoria sistémica que presenta el paciente. Algunos pacientes presentan elevación de enzimas hepáticas, especialmente fosfatasa alcalina, aunque es más frecuente en pacientes con arteritis de células gigantes. Las pruebas inmunológicas, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, anti-CCP, son típicamente negativos. Diagnóstico. Por supuesto, se han propuesto grupos de criterios para clasificar al paciente y que nos permitan ayudar a diagnosticar al paciente con una polimialgia reumática. Sin embargo, sabemos que estos criterios muchas veces no se cumplen en su totalidad. Todos incluyen elevación de las reactantes de fase aguda y síntomas clínicos, algunos que definidos de manera ligeramente diferente. En cuanto al diagnóstico, esto creado en el año 1979, criterios diagnósticos fundamentales de la polimialgia reumática por Bowen y Hart, todos los cumplía la paciente. Edad mayor de 50 años, dolor y o rigidez en cintura escapular, pelviana o ambas, rigidez matutina, elevación de los reactantes de fase aguda, exclusión de otro diagnóstico y duración de los síntomas al menos 2 semanas. Para darle mayor precisión, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología EULAR en el año 2012 hicieron en un consenso los criterios de clasificación. Rigidez matutina mayor de 45 minutos, le dan una puntuación de 2 puntos. Dolor o limitación de movilidad de la cadera, 1 punto. Factor reumatoide anti-CCP negativo, 2 puntos. Ausencia de dolor articular periférico, 1 punto.
Por supuesto, aquí se incluyen estudios de ecografía buscando bursitis a nivel subretoidea y otinosinovitis glenumeral y también a nivel de cadera con bursitis trocanteria y tienen una puntuación. Este paciente no se le realizó ecos de partes blandas en ese momento, pero la paciente cumplía con más de 5 criterios, por los cuales también cumple con los criterios tanto de EULAR como ACR para clasificarla como una polimialgia reumática. Diagnóstico diferencial. ¿Qué tenemos que tener presente? Por supuesto, lo primero, enfermedades reumáticas inflamatorias. Una artritis de inicio en el anciano. Generalmente, la artritis reumatoide en el anciano se presenta con poliartritis simétrica, aditiva, en pequeñas y grandes articulaciones, igual que esta, pero cuando vemos algunas pruebas de laboratorio, como son el anti-CCP, estos generalmente son positivos. Los niveles de reactante fase aguda generalmente pueden ser iguales o pueden estar más bajos. La arteritis de células gigantes es una entidad que puede estar a la par, igual que algunos pacientes, como le dije anteriormente, sobre un 40% pueden ser la primera manifestación, pero el paciente con polimialgia reumática sola no tiene los síntomas de la arteritis de células gigantes, que son el engrosamiento de las arterias, la cefalea o la claudicación a nivel de mandíbula y la pérdida de la visión, que es típica de los pacientes con arteritis de células gigantes. El síndrome de sinovitis seronegativa rápidamente inflamatoria se presenta con edema a nivel de las manos, ese edema que le dije, ese edema pitting, ese engrosamiento sinovial. Sin embargo, las pruebas no son tan elevadas, los niveles de BCG y proteína C reactiva, y este puede ser unilateral. Espondiloartritis. Las espondiloartritis generalmente se presentan a edades inferiores. Generalmente 40, 45 años es el corte. Sin embargo, algunos pacientes pueden debutar con una espondiloartropatía de inicio tardío, pero buscamos síntomas o sitios de entesis que no conseguimos en esta paciente. La entesitis generalmente es más frecuente en la espondiloartropatía. Igualmente, marcadores como el HLA-B27. Condrocalcinosis. La condrocalcinosis generalmente es dolorosa cuando afecta hombros. A veces puede ser bilateral, generalmente unilateral, no de esta forma de presentación. Y si podemos sacar líquidos y determinamos los cristales en ese hombro, eso nos hace el diagnóstico diferencial con una polimialgia reumática. Otra vasculitis diferente a la arteritis de células gigantes, enfermedades del tejido conectivo de inicio tardío. Pensamos en un lupus al principio, o se pensó en un lupus, vemos marcadores negativos, no hay exantema, no hay eritema, no hay esas características típicas de esas enfermedades como el lupus, o por ejemplo, un síndrome de Sjögren o una esclerodermia por la ausencia de fenómeno de Raynaud. Igualmente, las miopatías, marcadores de inflamación como la CK, negativo, muy positivo para los pacientes con miopatía. La paciente no tenía debilidad desde el punto de vista debilidad proximal, sino lo que tenía era, había mialgia, pero no estaba limitada a su movilidad por la parte muscular. Enfermedades reumáticas no inflamatorias, bursitis, tendinitis, muy dolorosa, superior al dolor de la, y son unilaterales al de la polimialgia reumática. La fibromialgia en pacientes que puede haber fatiga, cansancio, pérdida de peso, y algunas enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, pero generalmente vamos a conseguir elevación de TSH con disminución de T4, y el hipertiroidismo tenemos las pruebas que son negativas. Otras enfermedades infecciosas, virales, tuberculosis, algunos pacientes con depresión, algunos tumores sólidos o hematológicos, e incluso enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson. Generalmente la radiografía no muestra alguna alteración en pacientes con polimialgia reumática en ese momento, al menos que el paciente tenga una atrofia y haya una capsulitis a nivel de hombro. La ecografía es más importante buscando en el momento del diagnóstico la bursitis aguda a nivel de subdeltoidea o a nivel trocanteria en cintura escapular y pélvica,
y ha demostrado una mayor sensibilidad y especificidad que incluso que la resonancia magnética para detectar algunas alteraciones. No existen signos patognomónicos que nos permitan decir que vamos a hacer un estudio radiológico para estudiar una polimialgia reumática. Sin embargo, hay que pensar en que a un paciente se puede beneficiar de un eco de partes blancas. En relación al tratamiento, por supuesto, entra dentro de los criterios de clasificación. Estos pacientes se benefician con el uso de glucocorticoides con una respuesta inmediata muy beneficiosa para el paciente. Generalmente iniciamos con dosis entre 10 o 20 o dependiendo, por supuesto, el peso del paciente. Y por supuesto hay escala de bajada porque el paciente no nos vaya a hacer una recaída cuando bajamos los glucocorticoides de manera muy rápida. Dosis diferentes en pacientes refractarios y cuando tienen recidivas, ese paciente que ha mejorado y de repente hace una elevación de reactante de fase aguda con rigidez matinal. Esto me llamó la atención y lo quise compartir con ustedes, que los resultados analíticos alterados sin clínica, es decir, incrementados de la BSG y la proteína C reactiva, por encima del límite normal, un paciente asintomático no suelen considerarse actividad de la enfermedad. Si el paciente llega, hay que buscar otras causas, pero si el paciente no tiene clínica, ese paciente no se le debe modificar su tratamiento. Por supuesto, se han utilizado múltiples fármacos ahorradores de corticosteroides. Esta paciente se ha beneficiado con el uso de el metrotexate, que es una de las drogas principales. También se han utilizado terapia biológica como anti-TNF, infliximab, Tranexam, e incluso azatioprina y otros. Hay que tomar en cuenta la prevención de los efectos adversos de los corticosteroides, los glucocorticoides, porque estos pacientes van a permanecer largo tiempo recibiendo los glucocorticoides. El pronóstico es un pronóstico reservado a bueno. Generalmente 10% de los pacientes recaerán a los 10 años de terminar el tratamiento igual que el brote inicial. Y la mayoría de los pacientes con polimialgia reumática tienen un curso limitado, siendo posible la suspensión de los corticoides en algún momento del seguimiento, pero hay que tener en cuenta que este paciente puede recaer. Le hicimos monitoreo del paciente, ya lo hemos visto 4 veces por consulta. Aquí están los exámenes del 16 de febrero, 29 de marzo y 29 de junio. 3 cortes que hice, solamente permanecía, bueno, ya los niveles de globulina, perdón, se me corrió rojo, pero ya los niveles de hemoglobina volvieron a niveles normales, 14.9 y 14.5, con el resto de los valores matemétricos normales. Solamente hay elevación de la hemoglobina glicosilada, 9.7, el uroanálisis totalmente normal. Y cuando vemos los niveles de reactante de fase aguda, BSG y PCR, vemos lo importante como hubo un descenso con el tratamiento recibido por la paciente. Hicimos este corte de proteína C reactiva y el monitoreo del paciente. El paciente actualmente solamente está recibiendo 10 miligramos de prednisona, metrotexate 20 miligramos semanal y por supuesto sus otras medidas de antihipertensivo y para la diabetes. Muchas gracias. Si hay una pregunta. Bueno, muchas gracias, Wilfredo. ¿Hay preguntas del doctor Cababe? Sí, tengo alguna pregunta que la determinación del factor Roma libre. Acá una determinación que estaba entonces, cómo se acompaña eso con el diagnóstico de polimialgia reumática. A la vez que en una paciente había iniciales no provincia y también la presentación de articulaciones que tienen la mano. Entiendo que esto conforma parte del periodo clínico con la polimialgia reumática. Y una pregunta adicional que puede estar fuera de pero ya fácil tener algún ensayo de determinación de que 6 en nuestro laboratorio. Yo no sé si en relación a la última, si el laboratorio de aquí de la metropolitana se hace esa determinación.
y creo que se pueden pedir determinaciones de citoquina, pero habría que mandar al laboratorio 191. Creo que es el laboratorio aquí en Caracas que nos puede ofrecer esa, no sé si, correcto, no sé si aquí el laboratorio, habría que preguntar, ¿no? Porque a lo mejor no tienen el reactivo. Aunque dije que generalmente se le atribuye a la interleuquina 6 todos esos síntomas constitucionales, la pérdida de peso, la febrícula, no tanto en los pacientes con polimialgia, sino también en los pacientes con artritis reumatoide, es el causante de ese descenso de la hemoglobina que nos lleva a esa anemia de carácter crónico en los pacientes. Pero sería bueno que podamos determinar, se pudiera determinar esa citoquina en el paciente cuando está activo, a pesar de que puede estar o no puede estar elevado. En relación a lo del factor reumatoide, yo creo que en este caso el factor reumatoide puede ser confusional, no debemos dejarnos llevar. Generalmente el factor reumatoide en los pacientes con artritis reumatoide no tiene ese corte tan bajo, ¿ok? Nosotros debemos, ya por la experiencia, los marcadores a veces nos salen positivos, pero unos valores discretamente elevados. Cuando vemos la sintomatología del paciente, generalmente no es como para esto. Además, el anti-CCP está negativo, que es más sensible y tiene una especificidad cerca del 96%. Entonces, eso nos ayuda. Y no podemos olvidar tampoco que hay pacientes que en edad adulta, por encima de los 60 años, 70, 80 años, pueden presentar factor reumatoide positivo sin necesidad, incluso normal, sin sintomatología articular. Sí. Diagnóstico diferencial revisar la mente. Bueno, ¿cuál es la pregunta? El doctor tiene una pregunta, el doctor, perdón. Ahí tiene el micrófono, doctor. Gracias, doctor Rodríguez, por recordarnos un tema. Motivo de consulta muy frecuente, la consulta de medicina interna. Si es un rompecabezas muchas veces. Un comentario. Esta paciente tuvo COVID 3 años antes. El COVID inicialmente, con la variedad original, fue una alteración muy importante a nivel de todos los sistemas del organismo, porque era una entrada de un virus totalmente nuevo. Y está bien documentado la capacidad inmunológica que tiene este COVID, especialmente en esos primeros casos, sobre todo cuando además tampoco había inmunidad previa, ni había el uso de vacunas, ni hay ahora toda la inmunidad híbrida que se ve ahora. Me llama la atención porque este paciente tuvo 2 cosas con COVID: diabetes mellitus, otra patología que se está viendo cada vez con más frecuencia con COVID en los pacientes. Y hay series que preocupan ahora lo que estamos viendo de la situación post-COVID de estos pacientes y problemas inmunológicos, incluidos fibromialgia reumática. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes han hecho algún enlace con relación a estos pacientes? Porque a mí me parece que ese dato del COVID, que todavía está ocurriendo, las consecuencias, podría tener mucho que ver con este desenvolvimiento, con que tenga problemas positivos y con una serie de problemas inmunológicos que estamos ahora descubriendo qué es lo que va a pasar con ellos. Excelente comentario, doctor. Primero que los virus, no solamente el virus del COV-2, están involucrados en el origen o como factores desencadenantes de las enfermedades autoinmunes. Cuando no se presenta el concepto de qué está produciéndose o cómo se produce una enfermedad autoinmune, tenemos que saber que tiene que tener un paciente un background genético interno, pero que ese background genético en cualquier momento puede ser modificado por algún factor ambiental, sea cual sea. En este caso, por ejemplo, para el lupus, los rayos solares, cuando le decimos al paciente, ten cuidado y no te vayas a poner el sol porque puede estimular la producción de células a nivel de la piel, apoptosis y ser autoantígenos. En este caso, virus, ¿ok? No solamente el virus del COVID, pero los virus están involucrados en ese factor que puede evocar que se desarrollen fenómenos de autoinmunidad, ¿ok? Virus del Zika, el chikungunya y ahora el COVID-2. ¿Qué pasa? Generalmente cuando esos pacientes, de hecho, en mi consulta he tenido la oportunidad de atender a 2 pacientes masculinos que recientemente tuvieron COVID, pero un periodo más corto.
6 meses, 4 meses después del COVID, empezaron a hacer sintomatología articular con una arteritis franca, ambos, pero en ese periodo. Esta paciente tiene 2 años posterior al COVID, perdón, 3 años, pero el COVID fue en el 3 años, y empieza ahora a presentar la sintomatología articular. Pero evidentemente es una buena observación porque los virus entran como factores que pueden desencadenar las enfermedades autoinmunes. Son los principales, en este caso, que pueden evocar el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y no solamente ahorita, yo creo que van a venir, y de hecho hay una serie, creo que está llevándose a cabo en Italia, de pacientes que post-COVID están presentando manifestaciones con mayor frecuencia de fenómenos de autoinmunidad. O sea, eso está corriendo. ¿Iba a agregar algo, doctor? Doctor, me llamaba la atención también en la parte donde una paciente que durante la juventud 2 abortos me estudió, ¿no? Probablemente una relación con algún terreno inmunológico. Sí, que sería especular porque no fueron estudiados. Lo ideal es, ahorita, bueno, manejamos mejor el énfasis de los pacientes que cuando tienen un aborto se manda a estudiar para ver qué hay, se estudia buscando alguna alteración inmunológica, específicamente algún problema como un síndrome antifosfolípido. Pero esta paciente no me trajo reporte y le reinterrogué varias veces y no se estudió, pues tuvo su pérdida y no se estudió. No podría especular diciendo que, a pesar de que ahorita, tanto a nivel de afuera como aquí, los anticuerpos anticardiolipina que utilizamos para hacer el diagnóstico o clasificar el paciente con síndrome antifosfolípido están negativos. ¿Ok? Otra pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería no específicamente hablar sobre la patología en sí, sino qué perspectiva, qué piensan ustedes con respecto a la situación actual con el uso de la inteligencia artificial y el ChatGPT para el diagnóstico de enfermedades reumáticas. Porque yo veo, por ejemplo, que hay una gran cantidad de variables que diferencian una enfermedad de otra. Y quizás esto, desde el punto de vista analítico, utilizando la inteligencia artificial, nos puede dar un diagnóstico diferencial bastante preciso. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo le voy a rebotar la pregunta del doctor Samir Cababe, que acaba de publicar un artículo de Improdavici. Sí, yo creo que todo esto está perfectamente pero sí, personas que hay síntomas que nadie en ese encuentro ocurre, pues mucha transferencia, mucha necesidad de verse la cara, de hablar del paciente en particular, que lo que más le conviene, y estar bien ubicado de lo que tiene, además que el público conoce poco activamente en dar un diagnóstico y dar un tratamiento, sobre entender la presencia de una enfermedad en un enfermo que necesita padeciendo algo de vida vivencial que el paciente acompañar y en el paciente hay que darle soporte y compañía. Ahora, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para uno tener un acercamiento a la incertidumbre, porque es un diagnóstico, de acuerdo con una herramienta que viene bienvenida siempre y cuando se entienda que inteligencia artificial es un médico, eso no es medicina, es una modalidad de atención pero medicina no. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo con todo lo que has dicho. Y evidentemente, tanta tecnología le quita el sabor a la medicina, le quita la pasión, le quita las emociones que siente uno como médico cuando está evaluando y interrogando un paciente. Todos sabemos pues que todavía el 75% del diagnóstico se hace en base a un buen examen clínico y a un buen interrogatorio. Pero sin embargo, tampoco podemos
evitar que se haga mal uso de los estudios de la tecnología en cuanto al diagnóstico. Nosotros vemos, por ejemplo, antes un estudio especializado lo pedía solamente el médico especialista en el área. Ahora estamos viendo, porque como cualquier mortal tiene cualquier estudio especializado, no importa si tiene buen criterio o no tiene buen criterio. O sea, haciendo el mal uso de la tecnología, simplemente por evaluar al paciente sin un adecuado criterio médico primero. Yo pienso que todo lo que es la tecnología nos es útil cuando la utilizamos como complemento, como corroboración de un diagnóstico. Pero me preocupa porque el hecho de que ahorita cualquiera puede meterse por el internet, poner los síntomas y lanzar al laboratorio y ya se siente quizá, se siente que es un especialista que la a eso me refería. Ya lo hace con Google. Sí. En Google ya te queda hacer. Yo quería comentar que esta paciente llegó a un consultorio y verdad que nos planteamos el motivo de publicar la problemática así que de entrada, pero ahí operó un conjunto de variables que yo de verdad creo que no me atrevería, ¿verdad? Esta señora venía de dos hospitalizaciones en dos hospitales de cuestionado prestigio. A esta señora, además, había una componente de angustia. Esta señora es una muy cercana a un programa que están allá por razones políticas. Esa gente que no está precisamente pasando ocasiones. El problema se les convirtió en una tragedia. El impacto económico de un presidente de dos, etcétera, etcétera. Y ahora llega así a la rueda. Luego no parecía la política. Pero aquí, y esto que quiero a esta señora le hicieron en estos hospitales de todo. Allá había biomarcadores que yo, los cuales había leído alguna cosa, no son seguros, corrientes, pero todo, de todo. Lo que no hicieron fue de aquí yo quiero llamar la atención a la fortuna anónimo es exactamente aquí. Y problemas de pago remoto, eso es cómodo porque trate de la reacción de fase aguda, una reacción de fase aguda. Y ciertamente, y te agradezco más que Wilfredo, yo llamando esta cosa porque había el temor, será por aquello de que nadie sabe cuándo el pez bebe agua, que yo también se me está yendo un diagnóstico. Ha ido no a uno, no a dos, a la clínica, a otro, otro aquí. Bueno, entonces se hizo todo el plan de trabajo y ha sido presentado, te felicito. Esta señora vino con un legado de cerca de 200 campañas de tipo que han hecho el otro primer detalle. La primera sedimentación regular que se le toma a esta señora aparece el 29 de diciembre. Había tenido una hospitalización último, pero primerito, el western de toda la vida del padre. Eso se hace casi que primer detalle. Alusión y elevado en los diagnósticos diferenciales planteados allá, la publicidad hermática. Entonces, el diagnóstico se hace acá, por la base aquí. Y a mí me ha parecido importante llamar de eso sobre esto. Pero esta sobre lo que he visto hace poco, que venía en consulta, es tan notable. Porque ahora la medicina es de precisión. Debe ser que nosotros en el barrio hemos estado pajareando mental. Antes era basada en evidencia, debe ser que yo iba un video oscuro, un baile, a otro paciente. Y uno está cerrando ahora el internet. Así que yo quiero de verdad destacar que una cosa, tengo un diagnóstico. Y yo no dudo en esos world-ups de hospital americano. Pero esta es lo que mató, es sacrificio, porque la verdad que había que no había más que tocarle la masa. Para pegar el demonio. No quiero decir eso, sino para sugerir un plan de trabajo. El término que nosotros hicimos. Porque que la medicina debe ser precisa y debe estar basada en evidencia. La medicina es clínica. Y aquí hay literatura que circula precisamente, incluso llega a cuestionar la validez que nosotros hacemos con el tratamiento. Hay que tener cuidado, sobre todo nosotros que somos ciudadanos en el país muy poco.
estas cosas de domingo que a veces creo que tomamos un poco ligeramente, porque en este caso hubo sufrimiento, drama, tragedia, pero faltó el servicio de todo. Faltó el examen, faltó el interrogatorio, y faltó lo clínico, que de alguna manera es nuestro oficio. Faltaba un médico y yo no sé. Entonces yo, claro, había otro segundo temor interno, no será, lo ha puesto ahí muy claramente, y aquí está desputando una forma de enfermedad inmunomedia, de aparición tardía, que se nos está yendo. Repito, dándole el beneficio de la duda, ya lo posible. Bueno, aplicamos hasta donde fue posible, y una segunda forma de pero yo que quiero ver en este caso, reivindicar el discurso clínico de toda la vida, que por algo tiene 2.500 años y debe examinar el paciente, sigue teniendo sentido y seguirá teniéndolo, sabe de todas las cosas que se van a merecer, las cosas que se van agregando y ciertamente nos apoyan a emitir cada vez. Gracias, doctor Villamil. Bueno, se da por concluida la reunión. Muy productiva.